Una vez más, siempre será un buen momento para compartir la palabra de Dios, para compartir la escritura. Y en esta oportunidad quiero hablar de una pregunta que tiene este video y es, ¿de qué habla la Biblia? Pero realmente la pregunta de la forma correcta debería ser, ¿de quién habla la Biblia? La pregunta correcta es, ¿de quién habla la Biblia? Y la Biblia, la Sagrada Escritura, me permite ver que el tema central, el tema fundamental, el tema del que habla la Biblia es una persona, y es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es Dios mismo también la Escritura. La persona de Jesús, la persona de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Libertador, es el tema que encontramos en este libro, en la palabra escrita, en la Biblia. Desde el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, el tema central es el Mesías, es Cristo, es Jesús, el Señor Jesucristo, el Salvador de la humanidad, el Redentor del mundo. En la palabra de Dios nosotros encontramos diversos temas, pero realmente esos temas que se nombra en la Biblia no son el eje, no son el tema central de la Escritura. Hay un pasaje en la Escritura allí en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En primer lugar me dice que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay un autor, el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Es verdad que Dios utilizó aproximadamente 40 hombres de diferentes épocas de la historia humana para escribir las palabras que están aquí, en este libro. Pero una cosa es hablar del autor, el cual es Dios, y otra cosa muy diferente es hablar de los escritores. En los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, por ejemplo, el escritor es Moisés. Pero Moisés no podía escribir lo que a él se le ocurriera. Resulta que Dios hablaba y Moisés escribía. Moisés tenía que escribir lo que Dios le inspiraba. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Hay un autor y ese autor se está dando a conocer al mundo entero, se está revelando al mundo entero. Dios quiere que el mundo entero le conozca. ¿Para qué? Para tener una relación con Dios. Pero ¿qué tipo de relación? Es una relación personal, íntima, diaria, permanente, pero sobre todo una relación de dependencia, una relación en la que el ser humano dependa completamente de Dios. Esa es la relación que Dios busca con el ser humano. Por eso Dios se presenta, por eso el tema de la Biblia, por eso el tema de la Sagrada Escritura es Jesucristo mismo, el libertador, el salvador del mundo. Entonces la Biblia, si encontramos que por ejemplo la Biblia tenga los registros históricos más antiguos de la historia, pues la Biblia me dice que toda la escritura es útil para enseñar. La Biblia tiene los registros históricos más antiguos de la humanidad, pero la Biblia no es un libro de historia. La Biblia quiere enseñarme. En la Sagrada Escritura nosotros, por ejemplo, vemos que la Biblia tiene los registros o la Biblia me habla, tiene los registros de la genética más antiguos. En el libro del Génesis la Biblia dice que Dios hablaba y era creado el mundo, que la tierra producía plantas, hierba verde, árbol que dé fruto y en su fruto una semilla y esa semilla producía nuevos árboles. Aquí tenemos los registros más antiguos de la genética. Pero la Biblia tampoco es un libro de genética. Sin embargo, tiene los registros más antiguos de la genética porque la Sagrada Escritura dice que es útil para enseñar, para instruir. Hay algo que Dios quiere enseñarme a través de lo que está escrito aquí. Y si el tema central de la Sagrada Escritura es Jesucristo, de pronto surge la pregunta y dice, pero entonces ¿por qué la Biblia me habla de Abraham, de Isaac, de Jacob? Pues realmente la Biblia no me habla ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Noé, ni de ningún personaje que se menciona allí.
¿Por qué razón? Porque una cosa es mencionar a estos personajes, una cosa es nombrarlos y otra cosa es hablar de ellos. La Biblia no me habla de Abraham, por ejemplo. Más bien la Biblia me habla de la historia de Dios con Abraham. La Biblia más bien me habla de la historia de Dios con Isaac. La Biblia me habla de la historia de Dios con Jacob y con todos los personajes que aparecen aquí descritos en la Sagrada Escritura. Pero el tema central de la Biblia, el tema fundamental, es Cristo mismo. Es el Señor Jesucristo. Y es aquí donde podemos hacer un paréntesis y preguntarnos, bueno, ¿cuál es la historia de Dios conmigo? ¿Cuál es mi historia con Dios? Porque todo el ser humano tiene una historia, un propósito de parte de Dios. Pero para poder descubrir ese propósito, el ser humano necesita nacer de nuevo. El ser humano necesita tener una relación con Dios. ¿Y esto cómo funciona? La Biblia dice que el que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante nacer de la palabra, ver la palabra de Dios, creerla, y el Espíritu Santo de Dios es el que me guía a su palabra. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo es el que me guía a toda la verdad cuando yo he creído en su palabra. Entonces, tiene que haber eso en el ser humano, tiene que ocurrir ese nuevo nacimiento. Por otro lado, la Sagrada Escritura es mal vista en el mundo como un libro de religión, pero la Biblia, la Sagrada Escritura, tampoco es un libro de religión. Entonces, la Biblia no es un libro de genética, pero tiene los registros de genética más antiguos. La Biblia no es un libro de historia, pero tiene los registros históricos más antiguos de la humanidad. La Biblia tampoco es un libro de religión, porque es que Dios no busca formar gente religiosa. Dios no busca formar religiones. Dios quiere que de hecho yo sea libre de la opresión, del engaño de la religión. Dios quiere que yo tenga una relación personal con Él mismo. Pero la Sagrada Escritura es mal vista como un libro de religión, y la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es el libro de Dios, es la historia de Dios contado por Dios mismo, dándose Dios a conocer a la raza humana, manifestándole al ser humano la necesidad que tiene el hombre por un Salvador, por causa de la condición en la que la raza humana está en este mundo. Y es una causa de pecado, de infracción a la ley moral de Dios. Entonces, el tema fundamental de la Sagrada Escritura, el tema fundamental de la Biblia, es Jesucristo mismo. ¿O por qué razón la Biblia, que es el libro de Dios? ¿Por qué razón la Sagrada Escritura, el cual el autor es Dios, de la cual el autor es Dios? ¿Por qué razón Dios querría hablarme de otra persona que no fuera Él? Si la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos dice que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Por qué? Porque Dios querría hablarme de otra persona que no me podría brindar la salvación que el ser humano necesita. Entonces, el tema central de la Escritura es Dios mismo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, dice, palabras del Señor Jesucristo, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros profundizamos, indagamos en la palabra de Dios, en la Escritura, dice la Biblia que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque la vida eterna comienza aquí en la tierra. La vida eterna no comienza cuando el cuerpo va al polvo de la tierra nuevamente, cuando el cuerpo va al polvo de la tierra, al sepulcro, sino que la vida eterna comienza aquí, en el momento que conocemos a Cristo, en el momento que hemos nacido de nuevo. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y miren cómo el Señor Jesucristo termina diciendo esta frase, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí.
¿Eso qué significa? Que las escrituras, que las sagradas escrituras hablan de Cristo, dan testimonio de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo quiere que le conozcamos, que escudriñemos la escritura para descubrirlo, y nos vamos a dar cuenta que efectivamente la escritura, la palabra de Dios, solamente me habla de Jesús, del Salvador del mundo. Cuando nosotros cogemos cada uno de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada uno me está hablando de quién es Cristo. Cada uno me habla de Él. Por ejemplo, en el libro del Génesis, el Señor Jesucristo es la promesa que Dios hizo a la raza humana para salvación. El Señor Jesucristo es la simiente de la mujer, es la promesa que Dios hizo a la raza humana para traer salvación, para traer vida eterna. En el libro del Éxodo, el Señor Jesucristo es el Cordero de la Pascua, es el sustituto, es aquel designado por Dios para sustituirme a mí en un sacrificio en el cual Cristo está pagando por mis pecados. Ahí ya se está anunciando el Evangelio. Realmente desde Génesis se está anunciando el Evangelio. Pero cada uno de los libros de la Biblia me van a hablar de quién es Jesús, de quién es el Señor Jesucristo. Ese es el tema central de la palabra de Dios. Ese es el tema central de la Escritura. Y una vez más, siempre será un buen momento para compartir la palabra de Dios. Dios le bendiga.